Muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en esta sexta jornada de este ciclo de presentaciones de proyectos de intervención del patrimonio arquitectónico, que se encuentra organizada por el Magíster en Intervención del Patrimonio Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hoy es un día también, disculpen, tuve un inconveniente con la presentación. Ahí sí. Ya. Antes de presentar a nuestra invitada, voy a aprovechar de informar que se va a abrir un periodo especial de postulaciones anticipadas a nuestro magíster en el mes de septiembre para quienes postulen a fondos nacionales o internacionales de becas de estudio. Y también, mientras van llegando nuestros asistentes a la sesión, les recuerdo que está abierto el plazo hasta el 30 de junio para participar en el concurso fotográfico de Imaginarios Patrimoniales, Arquitectura y Territorio, que tiene 3 modalidades de participación, una que es de fotomontaje, otra que es de fotorrelato y también de fotorregistro. Así que quedan todos invitados a participar en este concurso. Como bien saben, la semana pasada celebramos con el profesor Lorenzo Berg la acreditación de los 5 años de nuestro magíster, y esta semana también es especial porque el trabajo de nuestra invitada está vinculado directamente con una tradición de estudios sistemáticos de relevamiento del valor de la arquitectura chilota que diferentes grupos de académicos durante décadas han llevado a cabo en nuestra facultad. Por lo mismo, hoy les presento a nuestra invitada de hoy, que es Olivia Medina, quien en el año 2013 se tituló de arquitecta en nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, realizando posteriormente el postítulo de especialización en conservación y restauración arquitectónica de nuestra facultad, que además era el programa precedente a este programa de magíster, así que eso es muy relevante para nosotros. Olivia vive en Chiloé, específicamente en Dalcahue, como nos contó, y por lo mismo se ha especializado profesionalmente en la conservación de la arquitectura chilota y también en su difusión. Olivia trabajó durante los años 2013 al 2015 en la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé después de su titulación, llevando adelante los trabajos de actualización del levantamiento crítico de la iglesia de Ichuac. Fue arquitecto asistente en las obras de restauración de las iglesias de Rilán y la de Chelín, que hoy día nos va a presentar. Desde el año 2016 al 2019 fue arquitecta y socia fundadora del taller Patrimonio y Restauro, donde realizaron proyectos como la iglesia de Bodudawe, Fogón Patrimonial Parque en Lemuy, el expediente para declaratoria de monumento histórico de la iglesia de Yauyao, Quetalco, San Francisco de Ancud, proyectos de conservación de la iglesia Yauyao, Huillar Bajo y Punacapa, obras de conservación y restauración, las techumbres de la iglesia de San Juan de Dalcahue, las fachadas de 3 casas de la calle Centenario en Chonchi y la primera etapa de conservación de la iglesia de Huillar. Desde el año 2019 hasta ahora ha desarrollado trabajos de forma independiente, entre los cuales se destaca el proyecto de conservación de la Casa Peters, la Biblioteca de Río Bueno con los fondos de patrimonio, también el expediente de valoración y diagnóstico de la iglesia San Miguel de Quehue, que fue con un financiamiento de Fondar, y por otra parte ha sido jefa de obras de remodelación del Museo de las Tradiciones Chonchinas con el colectivo Piño. Por último, decir que producto de sus trabajos, ella es una de las autoras de publicaciones como la Memoria de Intervención de la Iglesia de Chelín, el Catastro de Casas Patrimoniales de Río Bueno, y también que participa en la investigación, historia, clasificación y evolución tecnológica de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera con un proyecto Fondar. Esa es nuestra presentación de la invitada de hoy, así que Olivia, te dejo abierta la posibilidad de que nos presentes hoy día tu trabajo en la iglesia de Chelín, y posterior a eso las personas que quieran ir haciendo las preguntas las van haciendo a través del chat y lo vamos comentando. Y quiero pedir a quienes se vayan integrando que entren con la cámara apagada, porque así no tenemos problemas de conectividad en la transmisión también por Facebook. Muchas gracias, Olivia. Bueno, hola a todos, ¿comparto pantalla? Voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, como ya
ya comentaban, yo tuve la oportunidad, una vez salida de la universidad, de entrar a la Fundación de Amigos de las Iglesias de Chiloé y participar de manera directa o indirectamente de varias restauraciones. En el fondo puede conocer este proceso, el que puedo dar fe que también ha ido evolucionando a través del tiempo. Yo les voy a contar ahora de la experiencia que tuvimos en la iglesia de Chelín, que se desarrolló desde julio del 2014 a noviembre del 2015. Ay, no avanza. Bueno, para contextualizar, contarles que las iglesias de Chiloé en algún momento se contaron más de 60, sin embargo, hay 16 de ellas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad, se declararon entre los años 2000 y 2001, y están declaradas porque cumplen con dos de los criterios. El criterio número 2, que exhiben un importante intercambio de valores humanos durante un periodo de tiempo y dentro de un área cultural del mundo en relación al desarrollo de la arquitectura, de la tecnología, de la planificación urbana y de la intervención en el paisaje. En este sentido, destacar que se desarrolla una tipología particular, específicamente una escuela, porque es en el fondo una evolución de la técnica que logra llegar a una tipología particular que hoy podemos reconocer como la típica y la tradicional iglesia de Chiloé, y que encontramos extendida en todo el territorio insular, incluso más allá, ¿cierto?, a todos los lugares donde llegó la misión circular. Y por otro lado, el criterio 3, que aportan un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. Y esto es también fundamental tenerlo siempre en mente porque estamos hablando de un patrimonio vivo. Esta no es una tradición que haya desaparecido, sino que es una tradición que permanece viva y hasta el día de hoy, en que incluso la iglesia se ha visto ha tenido bastantes problemas con la sociedad, ¿cierto? En Chiloé se vive todavía un fuerte arraigo con esta tradición, más que nada de veneración a sus santos, al Nazareno, por ejemplo, y a la Virgen, a Nuestra Señora del Carmen, etc. Hay una fuerte devoción y un fervor religioso que se mantiene hasta el día de hoy. Olivia, disculpa, que se ve la banda negra en la presentación. ¿Ahí? Pero ahí sí. Lo que hiciste antes, ¿te acuerdas? Lo voy a hacer nuevamente. ¿Ahí? Se ve al medio, la banda. Esto debería desaparecer. Ahí sí, gracias. Ya. Ahora no, se volvió a aparecer la otra arriba. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Bueno, el caso específico de Chelín, como podemos ver, no sé si se alcanza a ver el mouse, Chelín es una de las islas pertenecientes a la comuna de Castro, y uno puede llegar ahí en aproximadamente 2 a 3 horas de navegación por la lancha de recorrido. Como podemos ver también, conserva este como complejo territorial de paisaje devocional, digamos, en que se accede por la rampa, hay una explanada donde se genera, donde antiguamente probablemente se hacía el rito en un lugar exterior, ¿cierto? Es que como que esto que viene de los ritos de la gente, de los indios, como decían, de la gente que habitaba antes, que realizaba sus ritos en el exterior. Y como en el Guillatún, por ejemplo, que giraban alrededor de un hito sagrado, se conserva, o más bien esa tradición como que se transforma y da lugar a lo que conocemos hoy como la procesión, en que la gente lleva a sus santos alrededor de la cruz, por la explanada, y gira también alrededor de la iglesia. Por otro lado, vemos también una volumetría particular que también se repite en todas estas iglesias, que es una volumetría bastante hermética, horizontal, a 2 aguas, del cual se desprende un nuevo volumen mucho más esbelto y vertical, que es la torre, y que se configura como un faro, digamos, como un hito urbano que se puede ver desde todos los lugares, y en el caso de las islas también tiene mucha relevancia porque sirve de alguna manera como de guía a los navegantes. En su interior todas estas iglesias tienen una espacialidad reconocible que se repite también, en el fondo se ordena en una planta basilical muy simple con un espacio central de doble altura, generalmente con una bóveda de cañón corrido o algunas más complejas, y 2 naves laterales. En el caso de Chelín, quería mostrar igual que tiene un cementerio con estas casitas tradicionales, entonces configura como un recorrido devocional bastante interesante que termina acá en una gruta que tiene visión a la iglesia, a la explanada y a las islas que están al frente, que es Kewi y Lemuy. Ahí no pasa. Ahí.
Bueno, en general, contarles que estos procesos de restauración fueron hechos por equipos muy grandes y a través de largos años. Se realiza, como en para toda esta restauración, estudios previos, ¿cierto? Que sería una propuesta de intervención patrimonial y que cuenta con un levantamiento crítico súper acucioso, donde además se definen los criterios de intervención y se realiza una propuesta. Y este proyecto de intervención se postula a financiamiento. En el caso de Chelín, este proyecto se hizo el año 2005, pero no obtuvo financiamiento, por lo tanto se fue quedando como rezagado, y recién en el año 2012 se abrieron de nuevo como las luces para poder repostularlo, y por lo tanto hubo que hacer nuevamente un levantamiento crítico y digamos como una actualización del proyecto, porque en 7 años el deterioro, sobre todo cuando hablamos de estructuras en madera, avanza muy rápidamente, entonces hubo que hacer todo este trabajo. Contarles además, o sea, es importante decir que la iglesia de Chelín, junto a la iglesia de Rilán, Nercón y Dalcahue, están como en un periodo particular en la fundación en que reciben fondos directos del Estado a través de la Subdere, a través del Fondo del Puesta en Valor del Patrimonio. Entonces, el Estado pasa directamente dinero para poder generar estas restauraciones integrales que se le llamaron. Y en ese contexto se desarrolla esta restauración. Entonces, durante este proceso, que es completo, hay que preocuparse, en el fondo, de restaurar toda la iglesia y se definen ciertos procedimientos como básicos para poder trabajarla, que son el arzaprimado, el desarme, la reestructuración y terminaciones. Como ya les comentaba, esta obra se desarrolló entre el 2014 y el 2015. Y luego hay como una post-etapa que es la devolución a la comunidad. Se realiza una memoria de intervención patrimonial donde en el fondo se explican los criterios, por qué se hizo lo que se hizo, cómo se hizo, y en el fondo en teoría queda a disposición de todo el mundo. Y se implementa también un plan de gestión, que era como obligatorio obviamente para el caso de estas 4 restauraciones, porque obviamente la cantidad de dinero que se está invirtiendo es mayor. En el caso de Chelín estamos hablando de un poco más de 1.000 millones de pesos. Entonces, es necesario que exista un plan de gestión que en el fondo dé continuidad a esta obra, ¿cierto? Que todo este dinero no se pierda y que la conservación siga adelante y que las comunidades se hagan cargo a través de la implementación de este plan de gestión. Ahora no sé si se habrá resultado realmente, porque vamos a ver que todas las comunidades son muy especiales y se comportan de manera distinta. Bueno, todos los procesos en general llevados a cabo por la Fundación se basan sus criterios en la Carta de Venecia, donde prima el criterio de la mínima intervención como a nivel de proyecto. Sin embargo, cuando se destapa la iglesia y se empieza a trabajar, nos damos cuenta que el fondo es caso a caso, cada intervención también va a ser caso a caso, y ahí en el fondo como que nos agarramos de esta frasecita, ¿cierto? Que cuando las técnicas tradicionales se revelan inadecuadas, la consolidación de un monumento puede asegurarse apelando a otras técnicas más modernas de conservación y de construcción, cuya eficacia haya sido demostrada científicamente y garantizada por la experiencia. Entonces, hay periodos en la fundación en que se utiliza mucho refuerzo metálico y se realizan, de hecho, algunas mejoras a nivel estructural para asegurar que estos templos permanezcan en pie y no representen un peligro para la gente que los sigue utilizando. Y esto tiene que ver también después con el criterio de autenticidad que nos plantea la Carta de Nara, que plantea básicamente que la autenticidad no es algo que se encuentre en la antigüedad de una pieza, sino más bien que tiene que ver con los valores que le otorgan las comunidades a su patrimonio. Y en este caso tiene un valor simbólico que es para la comunidad mucho mayor que lo que pueda significar la materialidad en sí misma. Entonces, trabajamos, sí, ojalá conservando la mayor cantidad de piezas, preservando la originalidad, pero dentro de lo posible, siempre teniendo como por sobre el valor simbólico y el valor de uso de esta iglesia. Por otro lado, se hace un reemplazo de piezas, sí se hace, pero utilizando la misma técnica constructiva, esto tendiendo a que justamente esos valores, esos conocimientos, ese oficio se pueda perpetuar en el tiempo. Y por otro lado, siempre teniendo en consideración cuál es la noción de la comunidad sobre la autenticidad de su templo. Entonces, constantemente se pregunta, se dialoga con la comunidad para llegar a acuerdos sobre lo que ellos también necesitan, porque ellos necesitan utilizar esto y lo van actualizando también a su manera y según sus necesidades.
Y eso, en el fondo, como que lo entendemos que no podemos estancar esta iglesia en el tiempo porque es un templo que funciona, ¿cierto? Que es patrimonio vivo. Y bueno, por otro lado, se creó, de hecho, el año 2005, en conjunto con Consejo Monumentos y profesionales de la Fundación, un documento que se llama Criterios y Procedimientos de Intervención para las Iglesias de Chiloé declaradas Patrimonio de la Humanidad, donde también en base a la experiencia se declaran como estos procedimientos que hay que realizar, como que ya los vimos, ¿cierto? El desarme, el destape, que serían como criterios para proceder dentro de las iglesias. Ahora bien, como les decía, todo esto es caso a caso. Y si bien es cierto, nosotros siempre cuando nos enfrentamos a una iglesia veíamos los mismos tipos de deterioro que eran habituales porque, bueno, por las condiciones generales de las iglesias, eh, siempre uno va descubriendo cositas y a medida que va destapando también se va encontrando con situaciones distintas que a veces hay que enfrentar caso a caso y según, digamos, los factores del momento. Los típicos deterioros que podemos ver siempre son filtraciones desde el techo. Como pueden ver ahí en la foto, al desprenderse las tejuelas en este caso, queda, como decían los chicos, como un canasto el techo, entonces la lluvia entra y genera, estas filtraciones van generando pudrición en las vigas, después si estas filtraciones no son tratadas caen al piso y van generando poco a poco un deterioro exponencial, por lo tanto es muy de cuidado, este tipo de deterioros son muy de cuidado. Asimismo, el problema de la humedad ascendente, que generalmente se genera por los asentamientos diferenciados. Resulta que estas iglesias están apoyadas sobre piedras, que a su vez están apoyadas directamente sobre el terreno. Y resulta ser que los terrenos no siempre son de la mejor calidad, son generalmente bastante húmedos, bien areniscos, porque están ubicados cerca de la costa. Entonces tienden también con el peso de la iglesia a asentarse. Y estos asentamientos obviamente no son parejos, la iglesia se va deformando y van entrando las piezas en contacto con el suelo. Entonces la humedad sube y se empiezan a podrir las piezas y así a su vez se va generando como un círculo vicioso de deterioro que cada vez va arruinando más estas estructuras. Tenemos que pensar que son estructuras que están acá, específicamente esta está desde 1888, por lo tanto hay humedad, hay mucho deterioro, hay mucha pudrición. Por otro lado, otro fallo típico en estas iglesias tiene que ver con la apertura transversal, es decir, como el techo se empieza a abrir porque no tiene un sistema de arriostramiento como un nudillo que afirme los tijerales, entonces se empieza a abrir y las paredes, por lo tanto, empiezan también a desaplomarse hacia afuera. Por eso es muy común ver en las iglesias de Chiloé estos puntales que ya se han hecho como parte de la tipología, pero son en el fondo una respuesta a estos deterioros típicos de las iglesias. Asimismo, todas las iglesias, como ya les comentaba, presentan este sistema constructivo que va a ser también la base para definir la metodología de intervención. Primero, porque están construidos en madera, que es un material orgánico, por lo tanto hay que tener cuidado y ser bastante criterioso para definir qué pieza se puede utilizar o no, porque la madera llega un momento en que la pudrición la afecta a tal grado que pierde su capacidad mecánica y ya no puede ser utilizada. Por otro lado, es un sistema de armar con ensambles y empalmes, lo que le permite también ser desarmada y poder examinar de manera acuciosa los ensambles mismos, donde generalmente se ve mucho deterioro. Y por otro lado, ya que asumimos que en el fondo es necesario desarmar, esto también genera un método de registro, o sea, se tiene que hacer de esta manera, que en el fondo se desarma, pero cada pieza se va numerando y clasificando para poder reinstalar las que se puedan reinstalar. Acá tenemos fotos del desarme, de la primera parte del desarme, que es el retiro de revestimiento. Como pueden ver, se saca pieza por pieza y se van ordenando, numerando. En el caso por ejemplo, de las columnatas que tenían un marmoleado precioso, se trata de sacar las piezas digamos, de manera lo más completa posible para no estropear el diseño y tenerlo siempre presente, ¿cierto? Para que después, al momento de rearmar, no sea una complicación estar ahí como un rompecabezas tratando de poner las piezas donde iban para no perder el diseño. Acá, por ejemplo, está la parte trasera donde está la pared donde estaban apoyados los altares laterales, también tenían un diseño, entonces al momento de desarmar también se tiene mucho cuidado de enumerar
para después poder rearmar de la manera en que estaban ubicados originalmente. Acá vemos el desarme de los frisos de la bóveda, que también se trata de sacar todo como de la manera más armada, esto todo se enumera y se deja en un depósito, así bien ordenadito, cosa que cuando tengamos que reinstalar, tengamos claro dónde están las piezas y podamos ordenar sin ninguna dificultad, que no se nos pierdan piezas. Ahora bien, gran parte de este friso era de madera muy buena, de ciprés específicamente. Sin embargo, las bases donde se apoyaban estos triglifos eran de tepa, que es una madera que es muy poco resistente, casi como al nivel del pino radiata, en términos de resistencia al deterioro biológico. Entonces, tenía mucha pudrición. Sin embargo, para conservar y tener como referencia siempre el diseño, esto se guardó igualmente, todo numerado, y después, una vez que se reinstalan los frisos, se tienen ahí como para que los restauradores tengan siempre el diseño original ahí de referencia. Acá el desarme de los exteriores. En un comienzo habíamos pensado en que íbamos a tener que retirar pieza por pieza, por eso están ahí todas numeradas, pero pudimos sacarlo completo. Lo mismo con el fondo, con los frontones de las puertas, las pilastras. En general tratamos de sacar todo lo que estaba completo, que se podía sacar completo, sacarlo completo, y abajo se limpiaba y se definían si es que habían piezas con mayor deterioro y esas eran reemplazadas. En este caso, la mayoría de las ornamentaciones eran de ciprés, por lo tanto se encontraron en súper buen estado de conservación. Por otro lado, las estructuras, y esto lo logramos ver una vez, digamos, recién una vez que ya habíamos sacado los revestimientos, empezamos a definir cuáles eran los deterioros reales de la estructura. Y acá podemos ver los arcos, ¿cierto?, que sustentan la bóveda, el grado de humedad que había en algunas de ellas, o sea, piezas donde ya el hongo estaba como con el cuerpo fructífero ahí en plenitud, realmente un nivel de deterioro impresionante. En este caso, por ejemplo, ese pilar, que es una pieza de 20 por 20 centímetros, se encontraba completamente podrida. Entonces, lo que pasó aquí es que una gotera empezó a filtrarse, a acrecentarse, y empezó a correr el agua por el pilar, generando pudrición, y esto años y años, y finalmente el pilar se pudrió completo. Entonces, esta pieza, este mismo niño de aquí, la tomó, la sacó y se la llevó al hombro. Una pieza que generalmente se pueden entre 3 personas, la sacó él solo porque realmente era como una esponja. O sea, el grado de deterioro realmente es inimaginable. Acá podemos ver también a nivel de solera superior del tabique, las piezas se quebran cuando se hace un esfuerzo porque están con un nivel de pudrición bastante importante. Pudimos también determinar gran cantidad de intervenciones previas. Acá esta es la pared de la culata. Probablemente, o sea, lo que nos indica esta intervención es que en algún momento se tuvo que reemplazar completamente la viga maestra y poner unos suples también en los pies derechos, porque probablemente también su base estaba podrida, entonces ahora se afirman a estas nuevas piezas suples. Y así pudimos ver también varias intervenciones en la columnata. Como pudieron ver ahí, probablemente esta parte, que estaba sentada se pudrió, se reemplazó el trozo podrido por otros trozos de madera, ahí se hicieron unos injertos, reemplazo de vigas completas, y podemos ver el nivel de pudrición a lo que llega. O sea, esa viga no se podía tomar, ya era parte de la tierra. Aquí el mismo problema que les comentaba antes del pilar, una pequeña filtración, una gotera puede transformarse en un deterioro mayor que comprometa seriamente la estructura, y de hecho eso es lo que estaba pasando. En el fondo tú te das cuenta que hay sectores que se sujetan prácticamente gracias al revestimiento. En esta oportunidad aprovechamos que, o sea, como esto fue como un criterio tomado, más que criterio, una decisión tomada en obra, aprovechamos de que ya que íbamos a retirar estos revestimientos, de hacer un estudio de la estructura. Se hizo un escáner 3D también con un chico que estudió en la FAU, para poder hacer como una radiografía de la estructura y poder estudiarle, ver cuáles eran los deterioros más típicos y cómo se comportaban. Entonces, aquí vimos estos deterioros que les estoy comentando, que se repetían
que eran, como, digamos, más o menos comunes, sucedían en todas partes. Una vez hecho el escáner 3D, alzaprimamos, ¿cierto? Por un tema de seguridad. Y esto, en el fondo, de sujetar la estructura nos permite hacer algo que también en ese momento consideramos que era fundamental y que tiene que ver con evitar al máximo que la iglesia desaparezca del paisaje. Entonces, que la gente siempre tenga la noción de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que desarmar la torre, y esto es bastante traumático, o sea, incluso para uno que no es de la comunidad, ya pensar en bajar la torre y que la iglesia quede sin torre por un periodo es bastante traumático. Entonces, esto de alzaprimar nos da la posibilidad de poder trabajar lo más posible dentro de la iglesia, ir como desarmando, pero sobre eso ir construyendo, desarmar, construir, pero siempre con la techumbre, o digamos con la cáscara más o menos intacta, de manera que no se perciba este nivel de intervención. Ahora, es muy cuestionable, mucha gente cuestiona este tema de desarmar la torre, o sea, estamos restaurando, ¿por qué lo vamos a desarmar? Pero resulta que, como les comentaba antes, generalmente los deterioros están en esos lugares que no se ven, en los ensambles. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, estas son piezas de la torre, que la verdad que cuando uno entraba las veía, o sea, yo misma, yo entré, ¡ay, pero esto está súper bueno, qué bueno, vamos a poder reutilizar todo! Y después cuando desarmas te das cuenta que no, o sea, la espiga completamente desaparecida, nudos completamente rotos y que ya habían tenido intervenciones previas para poder afianzarlos durante más tiempo, en un nivel de pudrición ya impresionante. Y esto se repetía en casi todos los pilares de la torre, que claro, uno los veía súper bien por dentro, pero por fuera, en la cara que daba el revestimiento exterior, estaban completamente ahuecados, eran como unas canoas. Y eso ya realmente no se puede colocar porque ha perdido gran parte de su masa, de su cuerpo resistente. Entonces ahora viene la segunda etapa, que es la reestructuración. Y acá, como les comentaba, sí se genera una mejora del sistema estructural, tanto el sistema de fundaciones, como también se revisa la utilización de algunos ensambles. En el caso de las fundaciones, lo que se hace es como mejorar y poner en el fondo un sistema de soporte previo a las piedras, especialmente en la zona perimetral, para que las piedras permanezcan y tenga como que se vea el sistema original. Sin embargo, por dentro y por un tema de mayor estabilidad, son los apoyos nuevos introducidos los que soportan la parrilla, digamos, del envigado. Esto es porque las piedras así por sí solas generan y van a generar siempre estos problemas de asentamiento. Entonces se genera un proyecto bien calculado de fundaciones que impida en el fondo que estos asentamientos vuelvan a ocurrir. Por otro lado, se revisan los ensambles que ya estaban en la iglesia, que no siempre son los mejores. Sin embargo, por lo menos en este caso, el ensamble que estaba conectando esta pieza, que es de suma importancia para conectar los pilares, en el caso de Chelín tenía una conexión que realmente no conectaba la viga, o sea, no generaba un solo elemento estructural. Entonces ese ensamble se reemplazó por una llave que es parte digamos, como del inventario de los ensambles de la escuela chilota, y ese fue el que se puso porque por cálculo en realidad era el que resistía mejor y generaba una continuidad estructural. Asimismo, por ejemplo, si acá habían como 2 o 3 diagonales, se completa el sistema para que quede bien arriostrado y así sucesivamente. En el fondo se van haciendo como estas mejoras en el sistema para que esto en el fondo permita que la gente realice su rito y su culto, pero en un edificio público bien consolidado y que también se pueda legalizar. O sea, parte también de los requisitos de estas últimas intervenciones era regularizar los edificios y por lo tanto tenían que cumplir con ciertos estándares estructurales de resistencia al fuego, acceso universal, etc. Y bueno, por otro lado, se reutilizan las piezas que están en buen estado previo a un tratamiento antisilófago. Acá podemos ver el proceso más, como de reestructuración. Como pueden ver, bueno, las alzaprimas son las que nos permiten desarmar, sacar pieza por pieza, inspeccionar cada pieza, ver si se puede reinstalar o no.
y en caso que no se pueda, se reinstalan piezas nuevas de mejor o igual calidad utilizando el mismo sistema. O sea, podemos ver la viga, y que con ensamble de caja y espiga se van instalando poco a poco los pies derechos. Acá podemos ver cómo las alzaprimas nos permiten trabajar en el suelo sin desarmar el exterior. Entonces, mientras nosotros trabajamos, pareciera que la iglesia está ahí, y da realmente como una mayor tranquilidad a la comunidad. Lo que sí es muy interesante, y bueno, como les comentaba, hay mucha gente que critica mucho este sistema, sin embargo tiene algo que a mí me parece que es realmente un aporte, que es el hecho de que en poder reconstruir, los oficios también, se ven traspasados y se van, digamos, perpetuando. En el caso de esta obra, por ejemplo, acá podemos ver, los chicos hacían unas plantillas para poder hacer los ensambles, eh, y en el fondo son ensambles que tal vez no todos los chicos, los carpinteros conocían, pero en esta obra tienen la oportunidad de conocerlo, de conocer este sistema constructivo, de aprender a hacer un ensamble, y probablemente después poder utilizarlo en otra obra. O sea, se va generando mano de obra calificada para la conservación de otro templo que tenga estas mismas características. Y de pronto gente que no era carpintera, por ejemplo, bueno, les doy el ejemplo de este caballero Teca, él era jornal solamente, estaba trabajando acá porque era de la isla. En la isla en realidad es súper difícil conseguir mano de obra, que quiera estar contratada, porque todos tienen sus campos, entonces cuando está bonito el día ellos parten nomás a cosechar sus papas, a buscar sus animales, entonces es difícil conseguir gente rural que trabaje. Pero él estaba acá y como jornal se interesó en el proceso y quiso aprender. Entonces acá lo vemos haciendo los ensambles de una solera superior, donde van a ir después encastrados los pies derechos. Y él, una persona que no sabía nada de este sistema, entiende ahora cómo funciona y probablemente después va a poder participar de otras restauraciones y probablemente le va a explicar a sus hijos, o bueno, tal vez no él, pero sí este conocimiento va quedando y se puede ir perpetuando. Y eso en ese sentido nos parece que es algo muy importante. En el fondo, entender estos procesos también como una escuela. En el caso de Don Juanito, por ejemplo, era realmente seco, muy creativo, y entonces tener la oportunidad de, como de volcar esta cultura típica chilota, como de la creatividad, la capacidad de solucionar problemas, también se ve volcada en estos procesos. Por ejemplo, ¿cómo mueves tú ese pilar que debe pesar por lo menos entre 500 y 1000 kilos? Y lo hacían todo usando cuerdas, palancas, que al final son sistemas antiguos, sistemas tradicionales, y esto se da entre que por una parte tenemos pocos recursos y que realmente la isla sigue todavía bastante aislada, no llegan maquinarias con facilidad, no hay muchos recursos, entonces esa aislación permanente que les hizo desarrollar en algún momento estas iglesias maravillosas, hoy también les permite ingeniárselas para poder trabajarlas y restaurarlas. Acá tenemos, por ejemplo, estas son las piezas que logramos rescatar, que se encontraron en buen estado. Se hizo un tratamiento antisilófago, por eso están envueltas en plástico. Y estas luego fueron instaladas en la parte de la contrasacristía. Quedaron ahí y no en su lugar original, porque consideramos en ese momento, que instalarlas acá daba la oportunidad de que realmente se lucieran, ¿cierto? Y que la gente pudiera ver como la historia constructiva de estas piezas, que a diferencia de las que pusimos nosotros en reemplazo, que están aserreadas a máquina, estas están labradas a hacha, probablemente por algún abuelo de un habitante de Chelín. Entonces tienen también por sí mismas una historia que contar. Lamentablemente no las pudimos recuperar todas, pero las que sí se podían recuperar las quisimos poner en valor también en este sector que quedaba sin revestimiento y que quedó como un museíto de obra. O sea, más que de obra, quedó como un museo ahí instalado para los visitantes futuros. Y bueno, luego de la reestructuración se reinstalan los revestimientos, que en general, y por suerte en el caso de Chelín, eran de muy buena calidad las maderas, por lo tanto casi todas se pudieron reinstalar de vuelta, o sea, como vieron salían los revestimientos enteros y se reinstalaban. Y en el caso de las pinturas marmoleadas, fue un grupo de especialistas que se dedicó a restaurar estas pinturas. Acá podemos ver, por ejemplo,
Se reinstaló el friso exterior, se le sacó la pintura que tenía suelta, se reintegraron estas metopas que se habían caído. En estos casos, el zócalo era de alerce, el resto de revestimientos de ciprés, por lo tanto, se reinstaló prácticamente todo. En el caso de las columnatas, la parte interior, como no le llegaba lluvia casi nunca, se logró conservar, pero hubo que reemplazar sí la parte exterior porque estaba mucho más deteriorada por la lluvia y por el viento, estaba ya muy erosionada. En el interior acá también vemos cómo se reinstalaron todas las piezas que estaban buenas, que en general era harto. Se replican los diseños. Ahora todo esto en conversaciones con la comunidad, porque ellos igual tienen algo que decir. Se les pregunta en algún momento, me estoy adelantando un poco, voy a poner, se les pregunta en algún momento si ellos quieren pintar, si les interesa, porque existe este criterio de que, claro, de que se note que es lo nuevo y que es lo antiguo. Sin embargo, ese criterio como que a la gente no le gusta mucho porque ellos quieren ver una iglesia terminada. Cuando tú no les dejas algo pintado, igual para ellos es como que, oye, no terminaste la pega. Vamos a volver acá al reintegro de las pinturas. Como pueden ver acá se hace todo un trabajo con profesionales que reintegran el diseño, porque como les comentaba, muchas de estas, como la base del friso, hubo que reemplazarla prácticamente toda. Entonces hay un trabajo bien arduo. También como había mucho suple, en la iglesia cuando llegamos nosotros los niveles estaban bien cambiados, ¿cierto? Como que la iglesia partía en una altura y iba bajando hacia atrás, entonces hubo que suplir también y dar un poco más de altura a los pilares y todo eso hubo que reintegrarlo materialmente y también cromáticamente. Volvemos. Y bueno, como les contaba, el tema de las pinturas, entre otros temas, es un tema que se ve de cerca con la comunidad. La comunidad, como les comentaba, realmente son nuestros mandantes, entonces tienen mucho que decir al respecto. Yo diría que en procesos anteriores estas conversaciones no eran tan como del protocolo de la obra, y sin embargo son fundamentales para que las obras lleguen a buen puerto y para que las comunidades sientan que su iglesia sigue siendo su misma iglesia y tengan el mismo nivel de compromiso también después de cuidarla. Acá, por ejemplo, vemos a la comunidad reunida, recordando cuáles eran los colores originales, quién lo pintó antes, qué color se recordaban ellos que tenía, de qué color les gustaría que sea, debería estar pintado o no debería estar pintado, etc. Entonces, en estas reuniones, que son varias, no es solo una, se va tomando la decisión final, y que en este caso fue pintar la iglesia con los colores que ya vimos y que quedara completamente pintada. En el caso de los marmoleados, si uno mira muy bien como desde, digamos, desde la visión profesional, tal vez un poco más especializada, sí se puede definir dónde está lo nuevo y dónde está lo antiguo, pero para una persona común y corriente eh, que no tenga, digamos, como esa sensibilidad, se ve completamente marmoleado, completamente limpio, no nuevo, pero sí limpio. Acá tenemos también otras instancias de participación de la comunidad. En este caso, a mí me gustaría destacar la sensibilidad que tuvo Macarena Almonacid, en este caso, que fue la jefa de obra, que ella es una arquitecta que es ancuditana, es chilota, entonces tiene como que conoce a su gente, entonces entendía como desde el principio la necesidad, que realmente era una necesidad de estar siempre como codo a codo trabajando con la comunidad. Y por otro lado, la profesora Astrid, que, bueno, estaba en una escuela rural multigrado, si no me equivoco tenía como 12 niños, pero tratamos de hacerlo participar en todo. Entonces, cuando fueron los restauradores de pintura, los llevamos para que vieran cómo era el proceso. Cada vez que íbamos haciendo alguna partida importante, los llevábamos de visita de obra junto a la gente de la comunidad para que opinaran, para que preguntaran. La verdad es que hicimos bastantes actividades con ellos, incluso para una celebración eclesiástica, me parece que fue para el Día del Nazareno, que la iglesia estaba en plena obra. Igual armamos ahí, habilitamos la mitad de la iglesia para poder hacer la liturgia. Entonces se llevó a cabo la celebración con la iglesia a medio camino, pero es algo que para ellos fue muy valioso. Por otro lado, también se aprovecha esta instancia para restaurar también todos los objetos muebles que están dentro de la iglesia, que tenemos que recordar que como por definición también son monumentos, también son parte del valor que tiene este edificio.
En ese sentido se realizó una restauración completa a todos los santos. Acá yo les muestro un Jesús de desclave que tiene como un metro 20, tendrá, es maravilloso, de talla completa en madera, que está bastante deteriorado por el efecto del calor de las velas. Y además tenían muchos santos de yeso que se cayeron con el terremoto, entonces estaban como ahí pegados con scotch, estaban bastante deteriorados. Y eso también en este caso, como era muy difícil el acceso y tener materiales, digamos, la logística en Chelín, se trasladó todo a los talleres de la fundación, donde los profesionales liderados por Alfonso, qué mala memoria, no recuerdo su apellido, por Alfonso Valdebenito, realizaron la restauración de los santos. También había un armonio en la iglesia y ese se lo delegamos a Sergio Coliboro, que es un músico entrañable de Chiloé, y él en el fondo se hizo cargo de arreglarlo y de hacerlo sonar nuevamente. Y además había un Via Crucis que fue impreso en Francia, todo lo que supimos por un escrito que tenía ahí mismo, digamos, la misma impresión. Nadie sabía mucho más del Via Crucis. Pero sí lo llevamos a restaurar y la verdad es que era muy difícil, entonces se tomó la decisión de solamente limpiarlo y dejarlo en una carpeta de conservación que tiene hoy la comunidad. Y lo que se hizo para devolverlo, digamos, a la iglesia fue una restauración digital, que hizo un profesor de la FAU también, el que hace el diplomado de Photoshop. Él se encargó de la restauración digital y eso se imprimió y es lo que está hoy en día en la iglesia. Como dato rosa, pero que es muy interesante y en verdad fue una experiencia muy linda que nos tocó vivir. Mientras desarmábamos la iglesia, se encontró esta cabecita, que es como de arcilla, no logramos definir bien qué material es, pero claramente correspondía, bueno, después investigando y preguntamos, correspondía a una virgen, a una antigua virgen. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene los hoyitos para colocarle los aros y también tenía un hoyito en la parte de arriba de la cabeza que era en el fondo indicativo de que ahí iba una corona. Esto apenas la encontramos, conversamos con la comunidad y con ellos decidimos qué hacer. Y se llegó finalmente a la conclusión de que debía volverse a poner en valor, volver a la iglesia, y se contactó a un carpintero que trabaja en la fundación, un artista, tampoco me recuerdo su apellido, pero se llama Milton, él es de Ancud, y él se encargó de devolverle un nuevo cuerpecito a la Virgen que en conjunto con los niños del colegio, en realidad ellos le pusieron nombre y se llamó la Purísima de Chelín, e incluso ellos como que le dieron su nueva advocación, ella iba a ser la nueva patrona de los campos y de los cultivos en Chelín. Incluso ya habían, cuando volvimos después de un tiempo de terminar la restauración, ya habían rumores de que la habían visto caminar por los campos, etc. Entonces fue una experiencia muy linda. Aquí tenemos a la señora Lule, se las quiero presentar, ella era la fiscal en ese tiempo, que le regaló su primer ajuar a la Virgencita. Y bueno, otros proyectos que también son parte del proyecto integral de restauración o conservación más bien, se desarrolla sí o sí un proyecto de paisajismo, un centro de visitantes que tiene que ver con el plan de gestión, proyecto de iluminación, proyecto de electricidad para estar de acuerdo con la normativa y para hacer en el fondo un edificio seguro, confort térmico, en este caso la estructura, el tipo de estructura permitía incorporar ciertas capas de aislante térmico, así que se incorporaron. Proyecto de drenaje y proyecto una red húmeda de agua en caso de incendio. Se hizo una capacitación también con la comunidad para poder manejar estos equipos. Acá está el proyecto de paisaje que hizo Cherubini, también que en paz descanse, que es un proyecto bastante austero y muy en relación a la ruralidad del lugar. O sea, lo que se hizo fue rescatar la explanada que estaba convertida en un bosque, como pueden ver ahí, como que en algún minuto quisieron hacer una plaza y pusieron unos árboles de rápido crecimiento muy frondoso, se transformó en un bosque, entonces eso se retiró, se devuelve en el fondo el carácter de explanada original de este sector frente a la iglesia, se limpia el camino y se hace un mejoramiento a la gruta, que permitía, como pueden ver acá, una visión completa del contexto insular de Chile. Muy lindo proyecto. Y bueno, acá ya tenemos como las imágenes del antes y el después. Podemos ver, ahí pueden ver y armar su propio juicio. Esta acá es ¿cómo se llama? Una secuencia,
y que me interesa esta secuencia para que ustedes vean que en el fondo la iglesia siempre estuvo. Si bien es cierto, se bajó la torre en algún momento, la torre se baja y de inmediato crece, y recién una vez que esto está completo, se empieza a trabajar hacia atrás de manera que nunca la iglesia se vea tan intervenida, sino que siempre estuvo ahí presente, la iglesia nunca desapareció, finalmente es la misma iglesia. Y esto se ve respaldado también por la opinión de la comunidad, que como siempre estuvo presente también y entendió el proceso, la verdad es que en este caso por lo menos quedó súper conforme. Y después al final, bueno, muy emocionada, muy agradecida por el proceso que les devolvió su iglesia. Tenemos las fotos finales. Y eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Un proyecto que realmente es interesante bajo muchos aspectos, ¿cierto? De lo que involucra un patrimonio de la humanidad como es la iglesia de Chiloé, que tiene que ver con la cultura chilota en términos generales, o sea, desde los aspectos del contexto que son preponderantes y que se abordan también en el proyecto, la relación con la comunidad, la arquitectura, el espacio arquitectónico, el espacio litúrgico, el ritual que tiene esto en relación a su entorno y también respecto a los procesos constructivos, la cultura constructiva que está detrás, como bien tú das cuenta, ¿cierto? Entonces este proyecto involucra a la comunidad, que yo creo que es una de las particularidades, si uno lo compara con los otros que hemos visto en este ciclo, yo creo que este es uno de los en que se ve más preponderante esa participación de las comunidades, que no solamente están en ciertas instancias, sino que también, como bien decías tú, hasta los maestros, ¿cierto? La mano de obra, el oficio está integrado en el proyecto. Así que muchas felicitaciones por este proyecto, siempre es un agrado escucharte además presentarlo. Gracias. Tengo varias preguntas. Bueno, todos felicitan también tu trabajo y hay algunas que están asociados a los procesos de deterioro. Entonces, preguntan Nicole Trejo si la humedad es el principal agente de deterioro de las iglesias chilotas, o si hay otro tipo de agente. Yo no sé si, por ejemplo, los xilófagos, si había termitas o algún otro tipo de insecto xilófago, o es más bien la pudrición propiamente tal. Sí, la verdad es que esos dos son factores preponderantes. Sin embargo, los xilófagos, para ellos es mucho más fácil entrar a comerse la madera cuando está humedecida. Entonces, yo diría que el principal factor, como el punto de entrada de todo cualquier otro deterioro, es la humedad. Entonces, es fundamental, sobre todo esto que les comentaba, de mantener una buena ventilación en los entrepisos y del techo mantenerlo siempre. Siempre hay que estar haciendo un trabajo de mantención cuando estamos hablando de estructuras de madera. Ojalá todos los años, todos los veranos poder hacer estas mantenciones para procurar que en los inviernos no hayan goteras, que uno ve que una pequeña goterita en un par de años se transforma en un deterioro gigante. Entonces es fundamental también por eso tener a la comunidad súper presente en estos procesos, porque ha pasado también en otros casos que la comunidad se aleja mucho y dice como, bueno, esto es monumento, el Estado se tendrá que hacer cargo, y dejan de ir y de preocuparse. Y eso genera deterioros mucho peores. Gracias. Olivia, una de las consultas que también tiene que ver con los aspectos teóricos que tú planteas inicialmente, y es que en esta lógica que plantean las cartas internacionales, que entre ellas está la mínima intervención, pero que para este tipo de proyecto en realidad no es tan fácil aplicarlo. Entonces, una de las dudas que queda también es como hasta qué punto o, o en la medida en que se van haciendo sucesivas intervenciones a las iglesias, se conserva lo material, porque vemos que el espacio arquitectónico se conserva, ¿cierto? Pero el valor de lo material y lo original, ¿hasta qué punto puede en otro proceso seguir eliminándose? Y al final lo que uno termina encontrando es piezas relativamente nuevas y no las originales de la iglesia. Entonces, bajo ese punto de vista, que obviamente uno lo plantea desde la mirada externa, pero cuando uno está en el proceso tiene que tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, si tú vuelves a intervenir un proyecto de esta misma iglesia, por ejemplo, ¿cómo se puede uno identificar las diferencias particulares y hasta qué punto realmente uno puede desarmar completo y volver a armar este tipo de edificios, considerando el valor histórico
que además los elementos constructivos tienen. Claro, sí, bueno, ese es un punto muy relevante, pero nosotros encontramos asidero, digamos, al desarme, al rearme en estos mismos templos. O sea, son edificios que también han sido renovados una y otra vez porque la madera sí lo exige. O sea, el techo que nosotros encontramos es un techo que debe ser como el quinto o el sexto techo, no es la materia original. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, es que entonces en realidad lo que es importante aquí preservar no es la pieza de madera, sino que es el espacio ritual, esta idea de iglesia, la idea de este lugar donde nos reunimos como comunidad. Y por supuesto que el tema que también lo planteaba acá, se hace lo posible por rescatar estas piezas que tienen esa historia constructiva, que nos cuentan esa historia de antes, que nosotros no vamos a poder contar porque no trabajamos la madera de la misma manera. Pero sin embargo, igual esta evolución también tiene un valor. O sea, el cómo esta misma cultura ha ido superando, ha ido mejorando sus mismos procesos, también puede ser un valor. Entonces, por eso es súper importante el tema como de definir los valores de un patrimonio. Y digo patrimonio no de un edificio, porque los valores generalmente son más desde el lado simbólico, por lo menos en estas comunidades en que las declaratorias resultan ser bastante extrañas y provenir de lugares muy lejanos que no tienen las mismas culturas y se generan estos choques. Y que de hecho, por eso yo creo que la Carta de Nara es súper apropiada en este caso, porque pasa lo mismo que pasa acá, yo creo. Los japoneses tenían este mismo dilema, porque, oye, no podemos preservar esto como materia, porque de hecho, como nuestra ritualidad nos dicta que cada 20 años tenemos que rehacer nuestro templo. Entonces, claramente este templo no es el original, desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista de UNESCO, pero para nosotros sí es el original, y porque implica, entre muchas cosas, que el oficio se mantiene, que hay todo un trabajo con ir a elegir el árbol, por ejemplo, con nuestra religión, que tiene que ver con esto de los ciclos naturales, de morir y volver a renacer. Entonces, la valoración de estos otros aspectos también se tiene que hacer relevante. Yo creo que ahí es súper importante ponerse en contexto, ver en dónde estamos trabajando, a qué comunidad estamos sirviendo finalmente. Sí, es cierto, en ese sentido, claro, siempre cuando uno tiene una aproximación, sobre todo en las zonas rurales, en el trabajo de estos tipos de proyectos, las lógicas distan bastante de lo academicista en ciertos aspectos, sobre todo lo que tú cuentas también de la pintura, por ejemplo, que uno, claro, como desde la academia dice hay que diferenciar lo nuevo con lo histórico, pero en realidad la gente quiere ver su iglesia como si fuera nueva prácticamente, o sea, la original pero impecable. Entonces, eso también nos ha pasado en otros proyectos en la zona de la séptima región, por ejemplo, de iglesias rurales, de adobe, en que, claro, la gente no quiere ver la cosa a medio hacer, sino que la quiere ver terminada, como dices tú, y eso es parte de la sensibilidad también de la comunidad respecto a sus proyectos. Entonces, una de las preguntas que también te hacen, aquí en María Soledad, dice, ¿cuál crees tú que son los aprendizajes que se podrían compartir en relación que tuvieron en la relación que tuvieron con la comunidad, aquellos que salieron bien y lo que en perspectiva podrían haber mejorado o en otras instancias mejorarse? Mira, yo creo que el, el mayor fallo es en relación a los modelos de gestión, porque se suele como mirar muy a la ligera cómo va a tomar esto la comunidad, y las comunidades son súper complejas y son distintas en todas partes. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a plantearse una aproximación a la comunidad desde mucho antes de intervenir. En estos casos, como que la verdad es que uno se aproximaba a la comunidad cuando empezaba recién a hacer el levantamiento crítico y después se alejaba hasta que volvíamos de nuevo a la obra y ahí como armando todo, pero eso es muy superficial. Y eso como que ha quedado comprobado en el momento en que nosotros nos vamos, dejamos la obra, dejamos ahí un centro de visitantes, pero la comunidad no se organiza, no sabe cómo ocupar el centro de visitantes, como que no entiende la necesidad de esta mantención constante y de necesidad de gestión. Entonces son procesos que hay que acompañar desde mucho antes, también para entender de qué manera podemos y queremos restaurar estos templos, o sea, qué necesidad, qué interés tiene la comunidad también. De pronto como que es como la misma observación que en general se llega como casi que como de un platillo volador y uno se posa sobre esto sin reconocer el contexto.
Y bueno, ya hemos visto que la comunidad es básica, finalmente ellos son nuestros mandantes, ellos son los que van a ocupar esta iglesia. Entonces, sobre todo desde los planes de gestión, yo creo que sería súper importante aproximarse antes y con gente que sabe, o sea, nosotros como arquitectos tal vez no éramos las personas más preparadas para llevar a cabo estas reuniones y tomar estas decisiones. Tal vez falta un antropólogo, no sé, pues alguien un poco más preparado. Yo creo que ahí se podrían hacer cosas un poco más, con más sustancia. Oye, Olivia, en esta iglesia y no sé, en las otras que han trabajado, ¿ustedes dejan planificado un plan de mantenimiento a un corto, mediano y largo plazo para que en el fondo no sea una intervención en un minuto y después la cosa quede así medio abandonada o en la medida que la comunidad puede hacer algo de cualquier forma, digamos? Entonces, ¿existe esa planificación o como plan de conservación o no tanto? Sí, o sea, como que se entrega a la comunidad, pero finalmente son ellos los que van a estar ahí, pues tampoco uno puede estar como todo el tiempo como, oiga, señora Lule, fue a ver es como que son ellos Sí. los que se tienen que hacer cargo y de pronto, y eso de repente cuesta mucho, por eso a eso iba con el tema de la gestión, de como de empezar a padrinarlos desde antes. Eh, pero, o sea, se dejan planes y durante todo el proceso de restauración se les explica lo importante de estarla manteniendo. Cuando se desarma se les muestra el deterioro que genera la humedad, que genera la gotera y por lo tanto lo importante de estar siempre pendiente. Es como un proceso que igual durante toda la obra, igual se les deja un manual de intervención, pero de ahí a que lo vean, que lo revisen y que se preocupen de llevarlo a cabo, yo creo que ahí está, por eso yo creo que ahí está como fallando un poco. Sí, yo creo que ahí tenemos un punto crítico a nivel de país, ¿ah? Porque en general en los proyectos se hacen los planes, pero en realidad nadie controla ni verifica que eso se haga. O sea, en los casos que son monumentos, entiendo que debiera ser Consejo Monumento quien verificara esta sistematicidad de cómo se van desarrollando estos planes, si se están en el fondo llevando a cabo o no, si alguien controla o no. Pero en realidad pasa que uno los entrega y parece que hasta ahí nomás llega la cosa y no tienen realmente una supervisión constante. Entonces creo que ahí estamos haciendo casi un trabajo que queda votado y es una pena porque es un gran esfuerzo también. Entonces creo que eso como está vinculado a la gestión, evidentemente, sí me parece como interesante. Mira, tenemos un montón de preguntas, creo que algunas ya se han ido respondiendo. Me preguntan por aquí si sabes si esto fue, el año no lo comentamos, pero el año de la ejecución de este proyecto es el 2014. ¿Cuánto tiempo se demoraron entre el diseño del proyecto y la ejecución de la obra? O si fue simultáneo que se fueron tomando decisiones en el proceso constructivo de la ejecución del proyecto. No sé si nos puedes hablar también un poco sobre los tiempos. Bueno, el primer proyecto se hizo en el año 2005 y recién se pudieron obtener fondos para el año 2014. Entonces, el 2012 hubo que reactualizar el proyecto. Sin embargo, este proyecto, como les decía, era muy como del estilo de mínima intervención. Entonces, claro, se hizo el levantamiento. Mira, esta pieza está deteriorada, ya cambiamos esta pieza y estaba como marcado en el plano, ya se cambia esta pieza. Pero la verdad es que cuando tú vas desarmando, te vas dando cuenta que realmente esa pieza no la puedes reutilizar porque realmente no tiene capacidad estructural. O sea, no se sostiene a sí misma. Tú, si le clavas un clavo, la pieza no se sostiene. Entonces tienes que ir en el fondo paso a paso definiendo qué se reutiliza, que realmente ya es imposible. Entonces es un proceso, en el fondo es un proyecto que se construye día a día con lo que vas destapando, con lo que vas descubriendo. El mismo tema de la Virgencita, de repente uno ve soluciones constructivas que no pensaba que iba a encontrar y que son súper interesantes y bueno, y chuta, calculista, podemos reutilizarla, está súper buena, hagámoslo. Entonces es como un proceso que se va ahí manejando día a día, en el caso a caso. Olivia, nos pregunta Rolando, que nos escribe desde Barcelona, así que está interesante porque tu trabajo que se está difundiendo a nivel internacional. Nos pregunta si tuvieron algún problema de compatibilidad al realizar las obras, ¿cierto? En función de la legislativa o normativa vigente, porque, bueno, además de esto, estamos hablando de monumentos, yo no sé si el trámite también pasó por Consejo de Monumento, el proyecto tuvo que ser aprobado,
¿Qué pasa también con la ordenanza? ¿En qué medida esa legislación afecta al diseño del proyecto? Porque tú también al final nos cuentas, bueno, vemos que tuvieron que instalar la red húmeda por el tema de la resistencia al fuego, porque obviamente son estructuras de madera. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la legislación, la normativa y el diseño del proyecto? Bueno, antes que nada, asegurarles que Consejo de Monumentos vio todos estos proyectos y de hecho estuvo siempre bastante presente. Cualquier modificación que se hacía se le comunicaba a Consejo de Monumentos y ellos aprobaban o daban sus observaciones. Entonces, un proyecto que por la relevancia que tiene este patrimonio igual siempre fue acompañado por ellos. Respecto a la legislación, en algunos casos sí es un tema, pero la verdad es que son edificios bastante flexibles porque como son también, su valor está en el uso, esta renovación igual se hace como deseable para las mismas comunidades. Entonces, no hay mucho problema desde ahí. También como el espacio público es uno y es la gran nave, tampoco hay como mayores dificultades que de repente pucha, no cabe la silla de rueda o este tipo de cosas. Ahora uno ve que de pronto no tiene mucho sentido hacer una mega rampa porque en realidad es como, es como mucho y no sabemos, y el camino que te conduce a la iglesia es intransitable. Ahí hay como temas como que medios contradictorios de pronto. Sin embargo, se hace lo posible para cumplir con la normativa y cuando no se puede porque realmente genera un problema, tenemos la ventaja de que bueno, la ordenanza plantea que si es monumento histórico, el director de obra tiene ahí la facultad de decidir si en el fondo se salta algunas normas en beneficio de conservar ciertos valores. Y eso es lo que se hace en realidad. Sí, hay que decir que no tenemos nosotros tampoco una legislación de conservación como explícita que diga qué hacer y qué no hacer, porque siempre en realidad es cada proyecto en un caso a caso. No tenemos una legislación rígida en ese sentido, que dentro de lo malo de nuestro sistema de ley de monumentos, Bastante digamos que es flexible. muy carente en otros aspectos, tiene esa parte, entre comillas, buena, que queda un poco a criterio del caso a caso. Entonces, si uno lo logra justificar adecuadamente, Claro. los proyectos se aprueban. A ver, otra de las preguntas que tenemos acá es, bueno, nos preguntan cómo se logra hacer un presupuesto de un proyecto de este tipo cuando uno ve unas ciertas condiciones, cuando la iglesia está con todos los cerramientos, ¿cierto? Y presupone un porcentaje de piezas de madera mala, pero que después finalmente hay que casi reconstruir todo. Entonces, ¿qué pasa ahí con el tema de los manejos de presupuesto? Bueno, la verdad es que yo no me tocó ver esa parte. Sin embargo, entiendo que se hace pensando como en el peor de los casos. Siempre se presupuesta pensando en que hay que reemplazar la mayoría. Por último, si sobra plata, se devuelve o se ocupan otras cosas. Pero como dicen acá, mejor que eso sobre que falte. Sí, que casi hay que pensar hacerlo de nuevo, ¿no? Sí. Y bueno, y en este caso además el tema logístico era súper caro, entonces, porque había que mover materiales en barcaza, como la marea sube y tiene sus ciclos de subida y bajada que son bien, de mareas bastante largas, a veces no había acceso a la isla, entonces no podían llegar los materiales. Entonces, yo diría que gran parte de los recursos se fueron en temas logísticos, de mover materiales. Mm. Ya, un poco también en la cuestión como de los criterios de intervención, Olivia, preguntan cuál es el criterio para reemplazar un material, si se puede incorporar un nuevo sistema estructural como refuerzo o nuevos materiales. Por ejemplo, uno podría pensar cuál es el límite del reemplazo, si yo voy a reemplazar colocando piezas metálicas, por ejemplo, si voy a cambiar el sistema constructivo, porque además entiendo que ustedes han sido súper cuidadosos en claro, cambio la pieza de madera, pero la unión constructiva carpintera, en este caso, sigue funcionando. O puedo llegar y meter conectores metálicos, clavos. O sea, ¿dónde está el límite del cambio del sistema constructivo original? Bueno, yo creo que la idea justamente es no cambiar el sistema constructivo original y ojalá poder perpetuar ese conocimiento, no solo como por el amor al arte, sino que para poder contar con gente que sepa trabajar en estos templos, ¿cierto? Para que sea mano de obra idónea la que los trabaje.
contarles en ese sentido que así se hacen algunos refuerzos con piezas metálicas, pero siempre tratando que sea lo mínimo, solo en casos necesarios, porque claro, como se plantea acá, ya estamos cambiando gran parte de las piezas, entonces por lo menos procuremos que el sistema sea el mismo y que en el fondo sea solo un reemplazo de materia. Pensando también como en las dificultades que implica una mano de obra para nuevos sistemas constructivos, que tampoco tiene mucho sentido. O sea, ¿qué sentido tendría hacer un refuerzo, reforzar una pieza de madera que ya no tiene sustancia, hacerlo con piezas metálicas, que acá no hay nadie que trabaje muy bien en el metal, porque acá todos se dedican a la madera, es como el material de Chiloé, ¿cierto? Entonces vas a tener que traer un viejo de Santiago para que te haga el refuerzo metálico en una estructura que puede hacer un chilote perfectamente bien con un material que tiene a disposición y que es un buen material. Ahora, tal vez yo creo que la pregunta va más por hasta qué punto vamos a tener este material disponible. O sea, qué tan Ese otro sustentables punto, son sí. estas restauraciones. Mm. Porque, por ejemplo, los techos de tejuela, por lo menos en estas restauraciones, se reemplazaron completos por techo de tejuela de alerce. Y el alerce es un árbol que es monumento y que hay que preservar, hay que cuidar. Entonces, a mí, por lo menos a mí personalmente, yo siempre tengo ese cuestionamiento y como que me duele pensar que tengo que utilizar un alerce para poder techar. Ahí también se me genera como esta contradicción, porque resulta que el bosque también es patrimonio de Chiloé, el bosque y todos los saberes relacionados. Entonces hay que ser como bien cuidadoso y bien criterioso, tratar de ojalá tomar en cuenta todos estos factores. Realmente no es una cosa tan simple ni tampoco tan fácil de juzgar, está bien o está mal, porque en el fondo es un tema como que hay muchos factores asociados. No sé si respondiera a la Sí, pregunta. sí, yo creo que se entiende la lógica. Obviamente hay mucho valor. Una pregunta como por curiosidad nada más. ¿Qué se hace con las maderas que ustedes dan de baja en el fondo, que no siguen utilizando? ¿Hay un plan de manejo? ¿Qué sucede con esas piezas de madera? Al principio, como todo se sacaba de a poquito, se clasificaba, se guardaban pensando en hacer un museo de obra en algún momento. Pero la verdad es que eso no funcionó porque para los chelotes tampoco esas son piezas de museo, para ellos son desechos. Entonces, la verdad es que en Chelín fuimos un poco más prácticos y a medida que íbamos sacando, definiendo, mira, esta pieza tiene tal grado de deterioro, ya no se puede reutilizar, se desecha. Entonces, se regalaba a la comunidad en el fondo, para no tener conflictos con ellos, y ellos mismos se hacían cargo de sacar ese material y se lo repartían entre ellos y hacían leña, porque la verdad es que no se podía ocupar para otra cosa. Todo lo que se podía reutilizar se reutilizó en la iglesia, si bien es cierto, no siempre se podía utilizar en el mismo lugar. Por ejemplo, los pilares que como pudieron ver estaban bastante suplidos, tenían otras piezas, y ya no tenían su largo completo, pero fueron ocupadas, por ejemplo, para hacer la estructura de la torre, que eran piezas más cortas. Entonces, todo lo que se podía se reutilizaba, pero lo que ya no se podía es porque realmente estaba ya en estado de leña, lamentablemente. Es que de verdad es como impresionante ver una pieza podrida Sí, las he eh, que, visto. que pierde, o sea, En pierde nada. todas sus características. Y tú Sí, puedes tomar una pieza que pesa generalmente 500 kilos y la puedes tomar tú solo porque ya no tiene materia. Y eso es sí. imposible clavarlo, no tiene ninguna resistencia para nada. Entonces, lamentablemente, está muerto, está muerto. ¿No Y tiene lograron que... hacer sistemas de prótesis, por ejemplo? Que uno diga, ya esta pieza hasta aquí está buena, corto el resto, le hago una aplicación de una pieza nueva con la otra, como tipo prótesis. Eso no se logró hacer, me imagino, porque al final igual es trabajo, ¿no? Sí, más que, mira, en realidad como que se trató de no hacer básicamente por recomendación estructural. Es como que Ah, el calculista planteó que en realidad era complejo, porque tampoco los ejes estructurales son como que son muy resistentes hacia un lado, pero al otro no tanto. Entonces, por un tema como de precaución y de fallas típicas en el sistema, se optó por no hacerlo, o sea, el reemplazo completo de la pieza. claro. ¿Quién era el ingeniero, te acuerdas, Olivia, o no? Sí, fue Juan Martínez, el Ah, profesor ya. de la Chile Sí, también. que Fue mi profesor de arquitecto. estructura, Sí, sí. 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 A ver, tenemos otra pregunta que va al aspecto del levantamiento y la tecnología en el levantamiento. Entonces, dicen respecto al proceso de diagnóstico, desarme y rearme,
si se aplicaron tecnologías BIM que faciliten este proceso, yo me imagino que no, Nada, pero ¿y qué nada. tecnologías se aplican? O sea, si, porque claro, tú WeChat, nos muestras el trabajo que hace Diego, ¿cierto? Del escáner láser con el levantamiento que finalmente se traduce en una nube de puntos que ayuda a la claro. planimetría, ¿cierto? Pero también en el proceso diagnóstico muchas veces hay otros instrumentos que permiten hacer algunos acercamientos, entonces no sé si hay algún aspecto tecnológico de ese tipo, aparte del escáner láser que ustedes hayan desarrollado en el diagnóstico o el levantamiento. La verdad es que ahí estamos súper al debe. Esto del escáner láser fue como, oh, la choreza y como que, ya, ocupémoslo. Pero en el diagnóstico, tecnología de wincha y triangulación, ¿no? Mano de obra barata. Y golpeando la Ahí, pieza de madera, sí. claro, golpeándose, hacían desarmes, sacar así como trozos para poder ver cómo estaban las estructuras, todo muy manual, muy artesanal. Y bueno, eso igual es como yo creo una crítica al proceso, porque, por ejemplo, para el tema de la reutilización de madera, yo sé que existe maquinaria que nos permite definir a ciencia cierta cuál es la densidad y cuál es la densidad de las piezas de madera, cuál es realmente su capacidad estructural. Pero esa es una máquina que cuesta carísima Sí. y que, no está que nosotros no tuvimos disponibilidad. Entonces, probablemente desechamos piezas que sí estaban aptas para ser reinstaladas. Y eso nunca lo vamos a saber, y eso no puede ser, menos cuando estamos, creo yo, cuando estamos hablando de patrimonio de la humanidad. Como que me parece igual que hay como una desproporción, o sea, como estar midiendo con Winchita, que hay En los mucho recursos y la margen de tecnología, error, claro. claro, hay Sí, como pues. mucho margen de error ahí, y es un patrimonio súper importante. Entonces, tal vez invertir más en eso. Como, Sí. Otra de las como dudas que también de repente empiezan a surgir es como en el proceso posterior, ya una vez que se termina este proyecto, el equipo humano, las personas que han trabajado, que han aprendido también el oficio dentro del proceso, porque tú dices, finalmente lo que termina sucediendo es que aquí hay una escuela de construcción y de carpintería, ¿cierto? Que además, en la cultura chilota está muy relacionada también a la construcción de los barcos, de todo lo que es las lanchas y qué sé yo, el recurso marítimo. Entonces, estas personas se reintegran en otros proyectos o los logran llevar a armar un equipo y llevarlo a otros proyectos o en realidad vuelven a armar un equipo nuevo en otro lugar o hay personas que sí van transmitiendo un poco el aprendizaje. en este caso, nosotros, por ejemplo, la cuadrilla de Chelín es la que había sido la cuadrilla en Rilán y esa había sido la cuadrilla en Tenaún y así sucesivamente. Si bien es cierto, algunos van saliendo y van Claro. entrando otros, en general es como un equipo de trabajo que está bien consolidado y que siempre se recurre a ellos, eh, porque en el fondo son como los más capos, entonces la fundación siempre los busca. Ahora, cuando no hay trabajo en la fundación, ellos hacen sus pegas, digamos, aparte. Eh, Transmiten sus conocimientos en otros lugares, pero en general hay como ciertos personajes que son clave, que siempre están ahí, que siempre se llaman porque son buenos líderes y tienen este conocimiento. Como yo les contaba, por ejemplo, don Juanito, que fue el maestro de obra en Chelín, ese personaje yo creo que es clave, porque además tiene una capacidad como de transmitir conocimiento que no la tiene cualquiera. Entonces, estas personas también son súper valiosas y siempre se trata de mantenerlas como dentro de estos equipos. Sí, eso, obviamente va además efectivamente armando escuelas, que yo creo que es súper Claro que sí. importante en estos procesos, o sea, que no solamente se recupera el edificio, sino que se recupera una manera de hacer y se va conservando. Olivia, ¿qué proyecto tienes en perspectiva o te gustaría trabajar o te preocupa que en el fondo se puedan desarrollar proyectos relevantes de aquí en adelante en este tiempo, bueno, post pandemia pensemos principalmente? Así como personal, ¿listo? Personal o que tú crees que en el fondo, no sé, uno podría pensar de este grupo de iglesias que son patrimonio de la humanidad, hay algunas que están que tú sabes que están en súper malas condiciones y sería importante que se desarrollara un buen financiamiento para poder mantenerlas, conservarlas, o que no están con declaratoria y tienen el mismo valor, porque sabemos que hay otras que tienen igual valor, pero que no están dentro del grupo de la declaratoria. Entonces, Sí, esa es una de las problemáticas que trabajamos nosotros cuando fuimos Patrimonio y Restauro.
De hecho, buscamos empezar como a declarar más de estas iglesias que nosotros sabemos que son parte del, digamos, del sitio, y que de hecho las comunidades siempre decían como, oye, pero ¿por qué San Juan es patrimonio si mi iglesia es más antigua y es más bonita? Y como que siempre tienen como esa como rivalidad. Entonces nosotros tratábamos como en el fondo también de ponerlas en valor, de darles como este estatus, también por un tema como de autoestima de las comunidades, que eso nos parece súper importante. Pero a mí personalmente me conflictúa un poco el tema como de quién está a cargo del sitio, porque hay un administrador que es la fundación y que por supuesto siempre está más preocupado de resolver los problemas del sitio Patrimonio Mundial, y porque es lógico, pero de pronto se cierran un poco puertas a conservar estos otros templos que son igual de importantes y que a veces tienen unas comunidades muy empoderadas que no encuentran cómo hacerse parte también de estos procesos de conservación. Les cuesta mucho y falta, a pesar de que Chiloé es muy chico y tiene muchos profesionales, no se ha hecho lo suficiente. Yo creo que no sé muy bien por qué, pero o la fundación no ha dado abasto, no sé si no hay mucho interés, pero cuesta mucho restaurar o ayudar a las comunidades de comunidades que no son de iglesias patrimonio de la humanidad. Y aún, incluso siendo patrimonio de la humanidad, por ejemplo, la iglesia de Tif no se ha tocado, está, que se cae, creo que no leí muy bien la noticia, pero se vio súper afectada con un temporal que hubo hace poco, y sigue ahí hace mucho tiempo, está muy deteriorada, y aún siendo patrimonio de la humanidad, no se ha hecho nada con ella, está botado. Y bueno, al final, cuando están con ese grado de deterioro, uno se cuestiona, bueno, ¿qué otra cosa puedes hacer que reconstruirla si realmente no queda nada? Entonces, como que se está perpetuando igual este sistema. Lo interesante, creo yo, sería justamente agarrar a estas comunidades que tienen pequeñas problemáticas para poder desarrollar este trabajo más minucioso, como más focalizado, justamente para no llegar en un momento en que ya la iglesia esté perdida. Claro, cuando ya no es tiempo en el fondo. Claro, y ojalá poder hacerle obras de mantención, no restauración. Como que la restauración es lo último a lo que esperamos llegar. Obvio, claro, sí, tienes toda la razón. O sea, en el fondo, hacer unos trabajos de conservación preventiva en cada uno de estos inmuebles, en el fondo, y aparte claro, hay un trabajo de difusión del patrimonio arquitectónico chilote en términos generales. Lo de las declaratorias es una manera, ¿cierto? Pero la otra es también que desde las comunidades, sin esperar una declaratoria, se vayan desarrollando esos trabajos. Y la conservación preventiva es una manera de acercarse, de ir paulatinamente haciendo intervenciones, pero que, claro, que respondan a unos ciertos criterios y lógicas con gente especializada que los pueda desarrollar. Entonces, creo que eso es un trabajo importante en el sentido también de lo que tú dices, porque, claro, cuando ya se cayó la iglesia, que de pudrición, digamos, no se caen, porque nunca se terminan de caer, pero por lo menos se pierde gran parte. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no llegamos antes? Entonces no esperemos que el enfermo se esté muriendo para poder conservarlo. Yo creo que aquí hay que tener las mismas lógicas que con las personas. Y eso, en ese sentido, creo que el trabajo de ustedes es interesante. Creo que hay otra cosa súper valorable del trabajo que ustedes han desarrollado sistemáticamente, y una es que ustedes han logrado hacer un registro sistemático del proceso de intervención. Han sacado esos libros maravillosos, gorditos, de tapa dura, bien hechos, con buena gráfica, bien presentados, ¿cierto? Que además hasta cuesta encontrarlos para poder comprarlos. Y sí, sí, es un muy buen trabajo. O sea, yo encuentro que eso además debiera desarrollarse en todos los proyectos de nuestro país. Creo que es un trabajo ejemplar de poder tener el registro del proceso de intervención. Y lo otro que también me pareció como un aporte que tiene que ver con el aprendizaje es este documento que tú mencionas que se logra sacar con el Consejo Monumento, que es el documento de criterios de intervención de las iglesias chilotas. Entonces, creo que todo lo que de alguna manera sistematice el aprendizaje y que establezca de alguna manera precedentes para proyectos futuros es evidentemente un buen trabajo y académicamente además es muy interesante porque pocas veces lo vemos. Entonces esas singularidades del trabajo de ustedes me parece que también es un aporte, o sea, más allá del proceso mismo de intervención del proyecto. Entonces eso también ojalá se pudiera hacer en el resto de los proyectos. Yo no sé cómo lo ven ustedes desde Chiloé.
Sí, bueno, la verdad es que esas memorias de intervención surgieron como después en nuestro emprendimiento Patrimonio Restauro, porque la verdad es que la Fundación, si bien es cierto, siempre ha hecho este trabajo de las memorias de intervención, quedan guardadas y archivadas en la Fundación, y así como que nos sirven. No, Entonces, claro, sí, lo importante es difundir el conocimiento, no que el conocimiento quede guardado en un escritorio. claro, entonces esa era como nuestra intención, abrir este conocimiento justamente para poder ir generando mayor cuestionamiento y ir mejorando también los procesos, porque finalmente cuando uno está ahí como encima cree que lo está haciendo bien, lo repite, lo repite, lo repite y a veces no lo está haciendo tan bien. Entonces hay que abrirlo también para obtener otras miradas, otros puntos de vista. Sobre todo ahora que hemos visto que incluso el patrimonio en general cada vez se abre más, cada vez es un tema mucho más complejo, que tiene muchos más actores, muchos más factores, entonces es importante hacer eso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, lamentablemente yo creo que, claro, va como en la voluntad de cada uno, ojalá, o sea, nosotros lo hacíamos así, postulando fondos, eh, y a través de eso, de esa manera ir generando las posibilidades. Muy bien, muchas gracias, Olivia. Te agradecemos profundamente tu trabajo, tu además muy buena presentación. Agradecemos a que nos han acompañado hoy día en esta sesión, también por tu paciencia con la respuesta y poder informarnos de todo lo que significó este proceso, que yo creo que además es muy completo en todas sus lógicas de intervención. Dejamos invitados a todos para la próxima semana, que vamos a tener la presentación del arquitecto Jaime Migone, que nos va a presentar el proyecto de restauración del ascensor Monja, que es otra particularidad, porque también está dentro de la zona UNESCO, bueno, no precisamente, pero está dentro de Valparaíso y que tiene que ver también con patrimonio de la humanidad. Así que quedan todos invitados, obviamente, a participar de esa instancia y también a participar del concurso fotográfico que ya hemos comentado previamente, que todavía está vigente hasta el 30 para que nos manden sus fotografías. Muchas gracias, Olivia, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber sido un aporte. Sí, sin Haya duda. aprendido el bichito de la restauración, porque de verdad son procesos muy lindos, muy enriquecedores, que cada destape te abren un mundo. Así que si tienen la oportunidad de participar, háganlo. Es una tremenda experiencia. Muy bien, muchas gracias, Olivia, y que tengan todos una buena tarde. Hasta luego. Gracias también. Chao. Chao.